Las campanas de la Catedral de Guadalajara resonaban en el aire tibio de marzo, anunciando que otra historia de amor comenzaba, pero para Rosa Esperanza Morales, de 74 años, esa tarde representaría algo muy diferente, el momento en que descubriría cuánto valía realmente para su propia familia. Porque cuando una abuela encuentra en su mesa de honor un plato roto como única vajilla, mientras todos los demás invitados disfrutan de la elegante cristalería, uno se pregunta, ¿qué tipo de mensaje está enviando la novia a quien le dio la vida a su madre? Esta es la historia de cómo un simple plato agrietado se convirtió en el catalizador de una revelación que cambiaría para siempre la vida de una familia tapatía, y de cómo a veces, los verdaderos tesoros se esconden donde menos los esperamos. Si esta historia te toca el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos que celebran la dignidad y el amor familiar. El salón de eventos, Las Magnolias, brillaba bajo las luces doradas del atardecer jalisciense. Los jardines perfectamente cuidados exhibían jacarandas en flor que creaban un manto púrpura sobre el césped, mientras las fuentes de cantera rosa susurraban melodías acuáticas que se mezclaban con el murmullo de los invitados. Era la boda del año en el exclusivo fraccionamiento Providencia, y Clara Sofía Morales, ahora Clara de Mendoza, había invertido cada peso disponible para que su día especial fuera digno de las páginas de revista. Rosa llegó al salón envuelta en su rebozo de Santa María Tlahuitoltepec, el mismo que había heredado de su madre y que había acompañado a 3 generaciones de mujeres Morales en momentos importantes. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo en la tortillería familiar, sostenían un sobremanila discreto pero cuidadosamente preparado. Había tomado 3 camiones desde su colonia en la periferia de Guadalajara hasta este lugar donde las entradas costaban más de lo que ella ganaba en un mes. «Abuela Rosa», exclamó una voz femenina desde la entrada. Rosa se giró para encontrar a su nieta Clara, radiante en un vestido de encaje francés que costaba más que el salario anual de muchas familias. Su sonrisa era perfecta, pero había algo en sus ojos que Rosa no pudo descifrar completamente. «Mira qué hermosa te ves, mi niña». Rosa extendió sus brazos para abrazar a Clara, pero la joven se mantuvo a una distancia prudente, cuidando su peinado elaborado. «Gracias, abuela. Te estamos tan agradecidos de que pudieras venir». Clara miró brevemente el rebozo de Rosa y añadió, «Está muy tradicional hoy». Roberto Mendoza, el flamante esposo, se acercó con una copa de champán en la mano. Era un joven de familia acomodada, egresado del Tecnológico de Monterrey, cuya sonrisa educada no llegaba completamente a sus ojos cuando miraba a Rosa. «Señora Morales, es un honor tenerla aquí», dijo Roberto, extendiendo una mano formal en lugar del beso en la mejilla tradicional. «Clara me ha contado mucho sobre usted». «Espero que cosas buenas», respondió Rosa con una sonrisa genuina. «He rezado mucho por esta unión. Que Dios los bendiga con muchos años de felicidad». Clara intercambió una mirada rápida con Roberto antes de responder, «Por supuesto, abuela. Mira, tengo que atender a otros invitados, pero ya está todo organizado para ti. Tu mesa es la número 12». Rosa sintió y observó cómo la pareja se alejaba hacia un grupo de invitados elegantemente vestidos, todos riéndose de algo que Roberto había susurrado. El sonido de sus tacones se perdió entre la música de la orquesta de cámara que interpretaba piezas clásicas en el jardín principal. Con su bolsa de mano tejida por ella misma, Rosa se dirigió hacia el interior del salón. Las mesas estaban decoradas con centros de mesa de rosas blancas y orquídeas, mantelería de lino blanco y una cristalería que reflejaba las luces como pequeños prismas. Los números de las mesas estaban escritos en caligrafía dorada sobre tarjetas de papel artesanal. La mesa 1 estaba ubicada justo al frente, cerca del altar donde los novios habían intercambiado votos. Ahí se sentaban los padrinos de la boda, empresarios prominentes de Guadalajara cuyos nombres Rosa reconocía de los periódicos. La mesa 2 albergaba a los tíos maternos de Clara, prósperos comerciantes del centro de la ciudad. Las mesas 3, 4 y 5 estaban ocupadas por amigos universitarios de la pareja, todos vistiendo trajes de marca y conversando sobre viajes a Europa y proyectos empresariales. Rosa continuó caminando, pasando por la mesa 6 donde estaban los compañeros de trabajo de Roberto, la mesa 7 con los primos de ambas familias, la mesa 8 con vecinos del exclusivo fraccionamiento donde vivía la pareja. Cada mesa que pasaba parecía estar más alejada del escenario principal, más cerca de las puertas de servicio por donde entraban y salían los meseros. Finalmente, Rosa llegó a la mesa 12. Estaba ubicada en el rincón más alejado del salón, parcialmente oculta detrás de una columna decorativa y junto a la puerta que llevaba a las cocinas. El ruido de los platos y las conversaciones de los cocineros se filtraba cada vez que alguien abría la puerta. En la mesa había 7 sillas, pero solo 3 estaban ocupadas: don Esteban, el jardinero de la familia desde hacía 20 años, doña Carmen, una antigua vecina de la colonia donde Clara había crecido, y Lupita, la muchacha que había ayudado con la limpieza de la casa familiar durante la adolescencia de Clara. «Señora Rosa», exclamó doña Carmen al verla llegar. «Qué alegría que esté aquí. Ven, siéntate con nosotros».
Rosa se acercó y notó inmediatamente que algo estaba fuera de lugar. Mientras todas las demás mesas lucían vajillas uniformes de porcelana fina con el monograma de los novios grabado en dorado, en la mesa 12 había una mezcla extraña de platos. La mayoría eran de la misma porcelana elegante, pero cuando Rosa se sentó en su lugar asignado, se encontró con que frente a ella había un plato claramente diferente. No era solo que fuera de otro juego de vajilla. El plato tenía una grieta visible que lo atravesaba desde el borde hasta casi el centro, y había sido reparado con una técnica casera que dejaba ver líneas doradas donde se había intentado unir las piezas rotas. Era un plato de cerámica común, del tipo que se conseguía en cualquier mercado de Tlaquepaque, muy diferente a la elegante porcelana que adornaba el resto de la mesa y, invariablemente, todas las demás mesas del salón. Rosa tocó suavemente la grieta del plato con la yema de sus dedos. El tacto áspero de la reparación la hizo recordar las innumerables veces que ella misma había reparado platos rotos en su pequeña cocina, porque en su economía familiar no había espacio para desperdiciar nada que pudiera ser salvado. Disculpe, le dijo al mesero que pasaba cerca, creo que hay un error con mi plato. El joven mesero, de unos 20 años, se acercó y miró el plato roto. Sacó una pequeña lista de su bolsillo y la revisó cuidadosamente. ¿Es usted la señora Rosa Morales?, preguntó. Sí, así es. No, señora. No hay error. Estas son las instrucciones específicas que recibimos. Mostró la lista donde claramente se leía, mesa 12, asiento 4, Rosa Morales, plato especial. Rosa sintió un peso extraño en el estómago. Miró a su alrededor y confirmó que, efectivamente, era la única persona en todo el salón que tenía un plato roto frente a ella. Doña Carmen y don Esteban habían notado la interacción y ahora observaban el plato con curiosidad mezclada con preocupación. ¿Qué clase de instrucción especial es esa?, murmuró doña Carmen, mirando el plato con indignación creciente. Rosa levantó la vista hacia la mesa principal, donde Clara y Roberto brindaban con sus invitados de honor. En ese momento, Clara miró hacia su mesa y sus ojos se encontraron por un instante. La expresión de su nieta no mostró sorpresa ni preocupación al ver el plato roto. De hecho, había algo que parecía peligrosamente cercano a la satisfacción. El mariachi comenzó a tocar las mañanitas, mientras traían el pastel, pero Rosa ya no escuchaba la música. El plato roto frente a ella se había convertido en algo más que una simple pieza de vajilla defectuosa. Era un mensaje. Un mensaje que decía claramente cuál era su lugar en esta celebración familiar, cuánto valoraban su presencia, qué tanto respeto merecía la mujer que había sacrificado todo por criar a la madre de Clara después de que enviudara, la mujer que había trabajado doble turno en la tortillería para pagar los estudios de su hija, la abuela que había cuidado a Clara durante innumerables tardes cuando era niña. Rosa cerró los ojos y respiró profundamente. El aroma de las flores se mezclaba ahora con el olor a comida que venía de las cocinas, y por un momento se transportó a su pequeña casa en la colonia Reforma, donde ella había criado a su hija María Teresa con amor infinito pero recursos limitados, donde había enseñado valores de respeto, gratitud y dignidad que aparentemente no habían sido transmitidos a la siguiente generación. Cuando abrió los ojos, encontró que don Esteban la observaba con comprensión. Él había trabajado para familias adineradas durante décadas y había visto cómo a veces el dinero puede cambiar el corazón de las personas. Señora Rosa, le dijo en voz baja, hay diferentes maneras de mostrar quién es uno realmente. A veces las personas se olvidan de dónde vienen. Rosa asintió lentamente y miró nuevamente hacia la mesa principal. Clara ahora hablaba animadamente con sus amigas universitarias, gesticulando con elegancia mientras sostenía su copa de champán. Roberto tenía un brazo posesivo alrededor de su cintura y sonreía con la confianza de quien nunca ha tenido que preocuparse por dinero. El sobremanila que Rosa había traído consigo descansaba en su regazo, debajo de la mesa. Dentro estaba el regalo que había preparado para los novios, algo en lo que había trabajado durante meses y que representaba el sacrificio más grande que había hecho en su vida. Pero mirando ese plato roto, Rosa comenzó a preguntarse si su nieta y su nuevo esposo merecían realmente lo que ella había estado dispuesta a dar. La cena comenzó a servirse. Primer plato, una ensalada de arúgula con vinagreta de mango y queso de cabra. Rosa observó cómo los meseros servían con cuidado en cada mesa, usando pinzas de plata para acomodar perfectamente cada hoja de lechuga en los platos de porcelana. Cuando llegaron a su mesa, el mesero sirvió la ensalada normalmente en los platos elegantes de sus compañeros de mesa, pero cuando llegó a Rosa, dudó por un momento. Disculpe, señora, le dijo, ¿está segura de que quiere que le sirva en este plato? ¿Podemos cambiarle? No, interrumpió Rosa con voz firme. Sírveme en el plato que me asignaron. Aparentemente, es el que merezco. El mesero la miró con confusión pero siguió las instrucciones. La elegante ensalada se veía extraña servida en el plato reparado, como si fuera una metáfora de algo más profundo que Rosa aún estaba procesando. Mientras comía, Rosa observaba a Clara moverse entre las mesas, saludando a los invitados, posando para fotos, riéndose con sus amigos.
No había venido ni una sola vez a la mesa 12. No había preguntado si su abuela necesitaba algo, si estaba cómoda, si la comida era de su agrado. Era como si esa mesa, escondida detrás de la columna y junto a las puertas de servicio, fuera invisible para los protagonistas de la celebración. Don Esteban terminó su ensalada y se limpió la boca con la servilleta de tela. ¿Sabe qué, señora Rosa?, dijo pensativamente. En mis 50 años trabajando para diferentes familias, he aprendido que la verdadera clase no se compra con dinero. Se lleva en el corazón. Rosa asintió, sintiendo que las palabras del jardinero resonaban con algo profundo en su interior. Miró una vez más el plato roto frente a ella, las líneas doradas de la reparación que brillaban bajo las luces del salón, y por primera vez esa noche, una sonrisa pequeña pero decidida apareció en sus labios. El sobremanila seguía esperando en su regazo, pero Rosa ya había comenzado a tomar una decisión que cambiaría todo lo que pasaría en las próximas horas. El segundo plato llegó acompañado de más recuerdos de los que Rosa había anticipado. Mientras los meseros servían el mole poblano con pollo, una versión elegante del platillo tradicional que Rosa había preparado miles de veces en su vida, su mente viajó 20 años atrás, a una cocina mucho más humilde donde había enseñado a su hija María Teresa, y posteriormente a Clara, los secretos de la cocina mexicana. Rosa recordaba vívidamente las tardes de sábado cuando Clara tenía 8 años. Llegaba corriendo desde la escuela a la pequeña casa de la colonia Reforma, con las trenzas despeinadas y el uniforme manchado de tierra del recreo, gritando «Abuela, abuela», antes de lanzarse a sus brazos. En esos días, Rosa trabajaba en la tortillería de don Joaquín desde las 5 de la madrugada hasta las 2 de la tarde, y dedicaba las tardes a cuidar a Clara mientras María Teresa trabajaba en la oficina del gobierno municipal. «Abuela, ¿me enseñas a hacer mole como el tuyo?», había preguntado Clara una tarde, parada sobre un banquito de madera para alcanzar la estufa. «Ándale, mi amor», Rosa había respondido, atándole un delantal diminuto alrededor de la cintura. «Pero primero tienes que aprender que cocinar es un acto de amor. Cada ingrediente que pones debe llevar cariño, porque la gente que come lo que preparas va a sentir exactamente lo que tú pusiste ahí». Clara había asentido solemnemente, con esa seriedad que tienen los niños cuando sienten que están recibiendo información importante. Durante las siguientes 2 horas, Rosa le había enseñado a tostar los chiles guajillo, ancho y mulato en el comal de barro que había heredado de su propia abuela. Le había mostrado cómo el aroma cambiaba cuando los chiles estaban en su punto perfecto, ni muy poco ni demasiado tostados. ¿Hueles eso, mi niña? Cuando huele así, dulce y un poquito ahumado, significa que los chiles están listos para soltarle todos sus sabores al mole. Clara había inhalado profundamente, cerrando los ojos como había visto hacer a su abuela, y había asentido con convicción: «Sí huele diferente». ¿Y ahora qué sigue? Habían molido los chiles en el metate de piedra volcánica, Clara empujando con todas sus fuerzas mientras Rosa la guiaba. Habían preparado juntas la mezcla de especias: canela, clavo, pimienta gorda, anís estrella, ajonjolí. Clara había contado cuidadosamente cada especia mientras Rosa le explicaba para qué servía cada una. La canela le da dulzor, el clavo le da carácter, la pimienta le da vida. Todo tiene su propósito, mi amor. Como en la familia. Cada persona tiene algo especial que aportar. El mole había cocido lentamente durante horas, mientras Rosa le contaba a Clara historias de sus propios abuelos, de las tradiciones familiares, de las recetas que se pasaban de generación en generación como pequeños tesoros. Clara escuchaba fascinada, haciendo preguntas, pidiendo que le repitiera las partes que más le gustaban. «Abuela, cuando yo sea grande y tenga mi propia casa, ¿me vas a seguir enseñando a cocinar?». «Por supuesto, mi niña. Y cuando tú tengas tus propios hijos, tú les vas a enseñar todo lo que yo te enseñé a ti». Así es como las familias mantienen vivo su corazón. Ahora, 20 años después, Rosa observaba a Clara moverse entre las mesas del elegante salón, ignorando completamente la mesa donde se sentaba su abuela, y se preguntaba qué había pasado con esa niña que había prometido mantener vivo el corazón de la familia. El mole que estaba comiendo era técnicamente perfecto. El chef había balanceado magistralmente los sabores, la textura era sedosa, el color era el marrón rojizo ideal. Pero le faltaba algo que Rosa no podía identificar completamente hasta que se dio cuenta: le faltaba amor. Era un mole preparado con técnica impecable pero sin el alma que viene de cocinar para personas a las que amas profundamente. «Este mole está muy bueno», comentó doña Carmen, «pero no sabe como el suyo, señora Rosa». «Es que este lo prepararon con la cabeza», respondió Rosa. «El mío siempre lo preparé con el corazón». Don Esteban asintió knowingly. Durante sus años trabajando en casas de familias adineradas, había probado comida preparada por los mejores chefs de Guadalajara, pero siempre recordaba con más cariño las comidas sencillas que su propia madre preparaba en su pueblo natal de Michoacán. Mientras comía, Rosa observó disimuladamente a las otras mesas. En la mesa principal, Clara estaba mostrando su anillo de compromiso a unas amigas que habían llegado tarde a la ceremonia. El anillo brillaba incluso desde la distancia,
un diamante solitario que, Rosa sabía por los comentarios que había escuchado durante la ceremonia, había costado más de lo que ella ganaría en varios años. En la mesa 2, los tíos de Clara, hermanos de María Teresa, conversaban animadamente sobre sus negocios de importación. Rosa los recordaba cuando eran jóvenes, cuando toda la familia se reunía en su pequeña casa para las festividades navideñas, cuando aún no tenían dinero pero sí tenían tiempo para estar juntos, para conversar, para reírse de las anécdotas familiares. María Teresa, la madre de Clara, estaba sentada en la mesa 3 con algunos familiares lejanos. Rosa la observó detenidamente y notó algo que le dolió en el alma. María Teresa evitaba mirar hacia la mesa 12. Cada vez que su vista se dirigía accidentalmente hacia donde estaba su madre, la desviaba rápidamente, como si fuera doloroso o incómodo reconocer dónde habían colocado a Rosa. Esto era quizás lo que más dolía. Rosa podía entender que Clara, en su juventud y con la presión de su nuevo estatus social, pudiera cometer el error de menospreciar a su abuela. Pero María Teresa sabía mejor que nadie lo que Rosa había sacrificado por ella. Rosa recordó los años después de que enviudó, cuando María Teresa tenía apenas 12 años. Rosa trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer, combinando su trabajo en la tortillería con trabajos de limpieza en casas particulares y lavado de ropa por las tardes. Había vendido todas las joyas que tenía, incluido su anillo de matrimonio, para poder pagar los estudios de María Teresa en una escuela privada católica. «Mija», le había dicho Rosa una noche, cuando encontró a María Teresa llorando porque sus compañeras de clase se burlaban de sus zapatos gastados, «la educación es la única herencia real que te puedo dejar. Los zapatos se pueden cambiar, pero lo que aprendas se va a quedar contigo toda la vida». María Teresa había terminado la preparatoria con honores, había conseguido una beca parcial para estudiar administración y había conseguido un buen trabajo en el gobierno municipal. Se había casado con un hombre decente, había tenido a Clara, había construido una vida de clase media respetable. Y durante todos esos años, Rosa había estado ahí, cuidando a Clara cuando María Teresa trabajaba, ayudando con los gastos de la casa cuando las cosas se ponían difíciles, siendo el pilar silencioso que sostenía a la familia. Pero aparentemente, ahora que Clara se había casado con dinero, esa historia se había vuelto inconveniente. Rosa no encajaba en la nueva narrativa familiar que Clara y Roberto querían construir. El tercer plato llegó, filete de res con salsa de vino tinto y papas al gratín. Rosa apenas lo probó. Su apetito había desaparecido, reemplazado por una mezcla de tristeza y algo que comenzaba a parecerse a la determinación. Lupita, la joven que había trabajado limpiando la casa familiar, se inclinó hacia Rosa. «Señora Rosa, ¿está bien? No ha comido casi nada». «Estoy bien, mija. Solo estoy pensando». «¿En qué piensa?». Rosa miró el sobremanila que seguía en su regazo, luego miró hacia la mesa principal donde Clara ahora bailaba su primer baile como esposa con Roberto. La orquesta tocaba «Contigo aprendí», de Armando Manzanero, y las luces se habían atenuado para crear un ambiente romántico. Clara se veía genuinamente feliz, sonriendo mientras Roberto la guiaba por la pista de baile. Por un momento, Rosa sintió una punzada de duda. ¿Era posible que estuviera malinterpretando la situación? ¿Que el plato roto fuera realmente un error sin intención maliciosa? ¿Que la ubicación de su mesa fuera simplemente una cuestión de logística y no un desprecio deliberado? Pero entonces Clara y Roberto terminaron su baile, y Rosa vio cómo su nieta buscó con la vista específicamente su mesa. Cuando sus ojos se encontraron, Clara no sonrió. No hizo ningún gesto de reconocimiento cariñoso. En su lugar, le dirigió una mirada que Rosa pudo interpretar claramente: «Espero que entiendas cuál es tu lugar aquí». En ese momento, Rosa supo con certeza absoluta que el plato roto no había sido un accidente. Se levantó de su silla, tomó el sobremanila y se dirigió al baño de damas. Necesitaba un momento de privacidad para procesar todo lo que estaba sintiendo y para tomar la decisión más importante de la noche. El baño del salón era tan elegante como el resto del lugar: mármol importado, grifería dorada, espejos con marcos ornamentados. Rosa se miró en uno de esos espejos y por un momento no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Se veía pequeña, fuera de lugar, como si fuera una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Pero entonces enderezó los hombros y se miró más detenidamente. Esta era Rosa Esperanza Morales, una mujer que había criado a una hija sola, que había trabajado durante 50 años sin faltar un solo día, que había sacrificado sus propios sueños para que su familia tuviera oportunidades mejores. Esta era una mujer que había enfrentado la pobreza, la viudez, la discriminación, y había salido adelante con dignidad. El plato roto no la definía. La mesa del rincón no determinaba su valor. Su propia familia podía haber olvidado quién era ella, pero Rosa no lo había olvidado. Abrió el sobremanila y miró su contenido una vez más. Dentro estaba la escritura de la casa donde había vivido durante los últimos 30 años, la casa que había comprado con tanto sacrificio, peso por peso, trabajando dobles turnos y privándose de todo lo no esencial.
La casa que había decidido regalarle a Clara y Roberto como regalo de bodas, porque pensaba que era lo que una abuela amorosa debía hacer por su nieta. Pero mirando esos documentos, Rosa se dio cuenta de algo: Clara no había preguntado ni una sola vez por su regalo. No había mostrado curiosidad, agradecimiento anticipado, o siquiera cortesía básica. Era como si asumiera que su abuela pobre no tenía nada valioso que ofrecer. Rosa volvió a meter los documentos en el sobre y regresó a su mesa. El postre ya había sido servido, un elegante tiramisú que había sido reemplazado por un flan casero en su plato roto. Incluso el postre era diferente para ella, como si fuera una invitada de segunda clase que merecía una opción más sencilla. Don Esteban la recibió con una sonrisa comprensiva. ¿Se siente mejor, señora Rosa? Sí, respondió Rosa, y por primera vez en toda la noche, su voz sonó completamente firme. Me siento mucho mejor. Mientras comía su flan, Rosa observó cómo la fiesta continuaba a su alrededor. Los invitados de las mesas principales se levantaban para bailar, Clara posaba para más fotografías, Roberto brindaba con sus amigos universitarios. El mundo elegante de su nieta giraba a su alrededor, brillante y costoso, pero Rosa ya no se sentía invisible. Tenía un plan. La música cambió a ritmos más animados cuando el mariachi tomó el escenario. El jarabe tapatío resonó por todo el salón, las magnolias, y Rosa observó cómo los invitados más jóvenes llenaron la pista de baile con movimientos que pretendían ser folclóricos pero que carecían del alma verdadera de las tradiciones jaliscienses. Desde su mesa apartada, Rosa podía ver todo el panorama de la celebración, el despliegue de riqueza, las conversaciones superficiales, las sonrisas que no llegaban a los ojos, y en el centro de todo, Clara, radiante en su vestido de novia, pero cada vez más lejana de la niña que había sido. Rosa miró su reloj, las 9:15 de la noche. Había llegado puntualmente a las 6, cuando comenzó la ceremonia religiosa, y en más de 3 horas su nieta no había venido a su mesa ni una sola vez. Ni para saludarla, ni para preguntarle si necesitaba algo, ni siquiera para presentarle a los invitados que no conocía. Era como si Rosa fuera parte del mobiliario, algo necesario para llenar el espacio pero no digno de atención personal. Don Esteban se inclinó hacia ella. Señora Rosa, ¿ha notado que el fotógrafo no ha venido a tomar ni una sola foto a nuestra mesa? Rosa había notado exactamente eso. El fotógrafo profesional había pasado sistemáticamente por todas las mesas del salón, inmortalizando momentos de alegría, brindis, conversaciones animadas. Había fotografiado a los padrinos riendo con champán, a los amigos universitarios haciendo muecas divertidas, a los familiares cercanos en poses elegantes. Pero había pasado junto a la mesa 12 varias veces sin siquiera levantar su cámara. Sí, me he dado cuenta, respondió Rosa suavemente. Es como si fuéramos invisibles, murmuró doña Carmen, que había estado observando el mismo fenómeno. Lupita, la joven empleada doméstica, añadió con indignación creciente, pero si usted es la abuela de la novia, debería estar en las fotos principales. Rosa sonrió con tristeza. Durante años, ella había sido la fotógrafa no oficial de todos los eventos familiares. Con su pequeña cámara desechable, había capturado cumpleaños de Clara, graduaciones, primeras comuniones, momentos cotidianos que ahora eran recuerdos preciados. Había álbumes enteros en su casa llenos de fotos de Clara creciendo, sonriendo, abrazando a su abuela, prometiendo que siempre la querría. Pero aparentemente, ahora que Clara había ascendido socialmente, esos recuerdos se habían vuelto inconvenientes. Rosa no encajaba en la nueva narrativa que Clara había construido sobre sus orígenes. El mariachi terminó, el jarabe tapatío, y comenzó con La Adelita. Rosa cerró los ojos y se transportó a los domingos de su infancia en el pueblo de Tepatitlán, cuando su propio abuelo le cantaba esas mismas canciones mientras la mecía en el portal de la casa familiar. ¿En qué momento las tradiciones se habían vuelto motivo de vergüenza en lugar de orgullo? Señora Rosa, dijo una voz masculina a su lado. Rosa abrió los ojos y vio al mesero joven que la había atendido durante toda la noche. Disculpe la molestia, pero tengo curiosidad. ¿Es usted familia de la novia? Soy su abuela, respondió Rosa con dignidad. El mesero frunció el ceño, claramente confundido. En sus 3 años trabajando en eventos sociales de alto nivel, nunca había visto a la abuela de la novia relegada a la mesa más alejada del salón. ¿La abuela?, repitió, mirando hacia la mesa principal donde Clara conversaba animadamente con Roberto. Pero, discúlpeme la pregunta, ¿por qué está sentada aquí? Normalmente la familia directa se sienta en las mesas de honor. Rosa miró fijamente al joven. Su pregunta inocente había puesto el dedo en la llaga de toda la situación. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué su propia nieta la había colocado en el lugar más alejado posible, con un plato roto, como si fuera una invitada de última categoría? Buena pregunta, mijo, respondió Rosa. Muy buena pregunta. El mesero pareció darse cuenta de que había tocado un tema delicado. Balbuceó una disculpa y se alejó rápidamente, pero Rosa podía ver en sus ojos que había comprendido la situación.
Incluso un extraño podía reconocer la humillación que estaba siendo infligida. A las 9:30, Rosa vio que Clara se dirigía finalmente hacia su general dirección. Por un momento, su corazón se llenó de esperanza. Tal vez su nieta había notado su ausencia en las festividades principales, tal vez venía a invitarla a bailar, a incluirla en las celebraciones, a pedirle disculpas por el malentendido del plato roto. Pero Clara pasó directamente junto a su mesa sin detenerse. Se dirigía a la mesa 11, donde estaban sentados algunos conocidos de su trabajo anterior, antes de casarse. Rosa observó cómo Clara saludaba calurosamente a personas que apenas conocía desde hacía un par de años, cómo se tomaba fotos con ellos, cómo les agradecía efusivamente por haber venido a su boda. Desde la mesa 11, Clara tenía una vista perfecta de la mesa 12, donde estaba su abuela. Sus ojos se encontraron por un momento. Rosa levantó ligeramente la mano en un saludo discreto, esperando algún gesto de reconocimiento. Pero Clara simplemente desvió la mirada y continuó conversando con sus conocidos del trabajo como si Rosa fuera completamente invisible. Ese momento fue la gota que colmó el vaso. Rosa sintió algo cristalizarse en su interior, una decisión que había estado formándose durante toda la noche finalmente tomó forma definitiva. Disculpen, les dijo a sus compañeros de mesa. Voy a caminar un poco, necesito tomar aire. Rosa se levantó y se dirigió hacia el jardín del salón. Afuera, bajo las jacarandas iluminadas por luces colgantes, podía respirar mejor. El aire nocturno de Guadalajara era fresco y llevaba el aroma de las flores mezclado con el olor a tierra húmeda de los aspersores que habían regado el césped. Se sentó en una banca de hierro forjado, bajo un árbol que la protegía de la vista del salón principal. Sacó el sobremanila de su bolsa y lo sostuvo entre sus manos. Dentro estaba el regalo más valioso que podía darle a alguien, su casa, su hogar, el lugar donde había construido recuerdos durante décadas. La casa de la calle Hidalgo 247, en la colonia Reforma, no era grande ni lujosa, pero era suya. La había comprado en 1995, después de ahorrar durante 10 años trabajando dobles turnos en la tortillería. Era una casa de 2 recámaras, con un pequeño patio donde tenía sus macetas de geranios y su altar a la Virgen de Guadalupe. Tenía grietas en algunas paredes y las tuberías hacían ruido por las noches, pero también tenía historia, amor, recuerdos de 3 generaciones de mujeres fuertes. Rosa había planeado regalarle esa casa a Clara como obsequio de bodas porque pensaba que sería el regalo perfecto, un lugar donde la joven pareja pudiera comenzar su vida juntos, donde Clara podría recordar sus raíces mientras construía su propio futuro. Había imaginado a Clara llevando a sus futuros hijos a esa casa, enseñándoles las mismas lecciones que Rosa le había enseñado a ella, manteniendo vivas las tradiciones familiares. Pero ahora, después de la humillación del plato roto, de la mesa apartada, de las horas de indiferencia, Rosa se preguntaba si Clara merecía ese regalo. ¿Qué haría Clara con una casa modesta en una colonia de clase trabajadora cuando claramente había decidido que su nuevo estatus social requería distanciarse de todo lo que representara sus orígenes humildes? Rosa recordó una conversación que había tenido con Clara 6 meses atrás, cuando comenzaron los preparativos para la boda. Clara había ido a su casa para pedirle consejo sobre la lista de invitados. Abuela, es que es muy complicado, Clara había dicho, sentada en la pequeña sala mientras Rosa le servía café en tazas de barro de Tlaquepaque. Roberto viene de una familia muy establecida, y sus padres esperan un cierto tipo de boda. No es que me importe lo que piensen, pero tampoco quiero causar problemas desde el principio. ¿Qué tipo de problemas, mi niña? Pues, ya sabes. Diferencias de clase, diferencias culturales. Ellos están acostumbrados a cierto ambiente. Rosa había sentido una punzada de preocupación en ese momento, pero había decidido darle el beneficio de la duda a su nieta. Clara, la verdadera clase no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con el respeto, la bondad, los valores. Tu familia te ha dado eso. Sí, claro, abuela. Por supuesto. No me estoy olvidando de mis valores, Clara había dicho rápidamente. Solo estoy tratando de que todo salga perfecto. Ahora, sentada en el jardín del salón de bodas, Rosa entendía que esa conversación había sido una advertencia que ella no había querido ver. Clara no estaba tratando de balancear 2 mundos, había elegido uno y había decidido avergonzarse del otro. El sonido de risas la sacó de sus recuerdos. Un grupo de invitados había salido al jardín a fumar y conversar. Rosa los reconoció, eran amigos universitarios de Roberto, jóvenes profesionistas que hablaban de sus trabajos en empresas multinacionales, de sus viajes al extranjero, de sus planes de inversión. Esta boda está increíble, decía uno de ellos. Clara realmente se superó con la organización. Sí, aunque debo admitir que me sorprendió un poco, respondió otro. Roberto me había contado que Clara venía de una familia muy humilde. Pensé que iba a ser algo más tradicional. Bueno, claramente ella ha sabido adaptarse bien a nuestro círculo, dijo una tercera voz. Es inteligente, esa chica. Sabe cómo moverse en el ambiente correcto. ¿Y su familia?
No he visto a muchos familiares de ella. Creo que invitó solo a los estrictamente necesarios. Roberto me comentó que no quería que fuera incómodo para nadie. Rosa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Los estrictamente necesarios. No quería que fuera incómodo. Ahora entendía completamente lo que había pasado. No había sido relegada a la mesa del fondo por falta de espacio o por un error logístico. Había sido escondida deliberadamente porque su presencia, su origen humilde, su rebozo tradicional, sus manos trabajadoras, eran considerados una fuente de incomodidad para los nuevos amigos de Clara. Los jóvenes terminaron su conversación y regresaron al salón, dejando a Rosa sola bajo las jacarandas. Pero ya no se sentía sola. Se sentía clara, decidida, en paz con lo que tenía que hacer. Se levantó de la banca, alisó su rebozo, y regresó al salón con pasos firmes. La fiesta continuaba en pleno apogeo. El mariachi tocaba, Cielito lindo, Clara y Roberto bailaban rodeados de sus invitados, el fotógrafo capturaba cada momento de felicidad. Rosa regresó a su mesa, pero ya no se sentó. Se quedó de pie, observando toda la escena desde su perspectiva privilegiada en el rincón. Desde ahí podía ver todo, las sonrisas genuinas, las sonrisas falsas, quien realmente se divertía y quien solo cumplía con las formalidades sociales. Don Esteban la miró con curiosidad. ¿Se siente bien, señora Rosa? Se ve diferente. Me siento muy bien, don Esteban. Mejor de lo que me he sentido en mucho tiempo. Rosa miró su reloj, las 10:15. Faltaba poco para el momento tradicional de la entrega de regalos. Pronto Clara y Roberto se sentarían en sus sillas decoradas en el centro del salón para recibir los obsequios de los invitados. Normalmente, la familia más cercana entregaba sus regalos al final, en el momento más importante de la ceremonia. Rosa sabía exactamente lo que iba a hacer cuando llegara ese momento. El mariachi terminó, Cielito lindo, y el maestro de ceremonias tomó el micrófono. Señoras y señores, ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Invitamos a nuestros queridos novios a tomar sus lugares para la tradicional entrega de regalos. Clara y Roberto se dirigieron hacia el centro del salón, donde habían preparado 2 sillas elegantes adornadas con listones dorados y flores blancas. Clara se acomodó su vestido con gracia mientras Roberto ajustaba su corbata. Ambos sonreían con esa expresión de felicidad expectante que tienen todas las parejas jóvenes cuando están a punto de recibir obsequios. Los invitados comenzaron a formar una fila informal. Los primeros en entregar sus regalos fueron los padrinos de la boda, quienes entregaron un juego de vajilla de porcelana fina en una caja elegante. Siguieron los tíos de Clara con un juego de copas de cristal, los amigos universitarios con un electrodoméstico caro, los conocidos del trabajo con diversos artículos para el hogar. Rosa observaba desde su mesa cómo su nieta recibía cada regalo con exclamaciones de alegría, cómo abrazaba a cada persona, cómo les agradecía efusivamente por su generosidad. Clara se veía genuinamente emocionada con cada obsequio, comentando sobre su belleza, su utilidad, lo perfecto que sería para su nueva casa. La fila fue avanzando lentamente. Rosa notó que su hija María Teresa estaba cerca del final de la fila, sosteniendo un regalo envuelto en papel dorado. Cuando llegó su turno, entregó una licuadora importada y recibió un abrazo formal de Clara, acompañado de las gracias de rigor. Finalmente, la fila se había acabado. Todos los invitados habían entregado sus regalos. Clara y Roberto miraron a su alrededor con satisfacción, admirando la mesa llena de obsequios costosos que habían recibido. El maestro de ceremonias tomó nuevamente el micrófono. Bueno, creo que eso ha sido todo. ¡Qué generosidad tan maravillosa de todos nuestros invitados! Un momento, interrumpió una voz clara y firme. Todos los ojos se dirigieron hacia la fuente de la voz. Rosa Esperanza Morales estaba de pie junto a su mesa en el rincón, sosteniendo el sobre Manila en sus manos. Todavía falta un regalo, dijo Rosa, comenzando a caminar lentamente hacia el centro del salón. El silencio se extendió por todo el lugar. Los invitados la observaban con curiosidad mezclada con incomodidad. Algunos reconocían que era una mujer mayor de la familia, pero no estaban seguros de su relación exacta con los novios. Otros notaron inmediatamente que era la única persona en todo el salón que vestía de manera tradicional y modesta. Clara se tensó visiblemente cuando vio a su abuela acercarse. Roberto miró a su esposa con confusión, esperando alguna explicación sobre quién era esta mujer que aparentemente había estado en el salón durante toda la noche pero que él no recordaba haber visto antes. Rosa caminó despacio, con dignidad, manteniendo contacto visual con Clara. Cada paso que daba resonaba en el silencio del salón. Los mariachis habían dejado de tocar, los meseros se habían detenido en sus tareas, incluso las conversaciones susurradas se habían desvanecido. Cuando Rosa llegó frente a Clara y Roberto, se detuvo y los miró a ambos directamente a los ojos. Buenas noches, Clara. Roberto, dijo con voz serena pero clara. Soy Rosa Esperanza Morales, la abuela de Clara. Y tengo un regalo para ustedes.
El silencio en el salón, las magnolias, era tan denso que se podía escuchar el zumbido de las luces del techo. 300 invitados miraban expectantes mientras Rosa Esperanza Morales se encontraba frente a los novios, sosteniendo el sobremanila con manos firmes que ya no temblaban por los nervios, sino que se mantenían estables por la convicción. Clara miraba a su abuela con una mezcla de pánico y súplica silenciosa. Sus ojos decían claramente: por favor, no me hagas pasar vergüenza aquí, no ahora, no frente a toda esta gente importante. Roberto, por su parte, sonreía cortésmente, pero Rosa podía ver la incomodidad en su postura, la manera como intercambiaba miradas rápidas con algunos de sus amigos universitarios. Abuela, dijo Clara en voz baja, casi un susurro, no era necesario que te levantaras. Podías habérmelo dado después, pero si es necesario, mi niña, respondió Rosa, elevando su voz lo suficiente para que todos en el salón pudieran escucharla claramente. Porque este regalo es muy especial. Es algo en lo que he trabajado durante muchos años, y creo que todos deberían ser testigos de este momento. El maestro de ceremonias, un hombre profesional acostumbrado a manejar situaciones sociales complicadas, se acercó discretamente con el micrófono, intuyendo que esta sería una parte importante de la ceremonia. Rosa aceptó el micrófono y por un momento simplemente observó a toda la audiencia que la miraba. Vio las caras expectantes, la curiosidad, algunos invitados que susurraban entre ellos preguntándose quién era esta mujer mayor que obviamente no pertenecía al mismo estrato social que el resto de los presentes. Buenas noches a todos, comenzó Rosa, su voz resonando clara y segura por todo el salón. Para quienes no me conocen, soy Rosa Esperanza Morales. Soy la abuela de Clara, y he estado sentada durante toda esta hermosa celebración en la mesa 12, allá en el rincón. Señaló discretamente hacia su mesa, y varios invitados giraron la cabeza para mirar. Don Esteban, doña Carmen y Lupita la observaban con admiración y apoyo, entendiendo intuitivamente que este era el momento de la verdad. He estado observando toda la noche, continuó Rosa, esta celebración tan elegante, tan bien organizada, tan llena de cosas hermosas. Y me he sentido muy orgullosa de ver a mi nieta tan feliz, tan radiante, tan claramente enamorada de su nuevo esposo. Clara comenzó a relajarse ligeramente, pensando que tal vez su abuela simplemente daría un discurso emotivo tradicional. Pero también he estado reflexionando, Rosa continuó, su tono manteniéndose cálido pero ganando una fuerza sutil, sobre las familias, sobre las raíces, sobre lo que realmente significa amar a alguien. Rosa abrió el sobremanila y sacó los documentos, sosteniéndolos de manera que todos pudieran ver que eran papeles oficiales importantes. Este regalo que tengo para Clara y Roberto es la escritura de mi casa. La casa donde Clara pasó tantas tardes de su infancia, donde aprendió a hacer tortillas, donde yo le enseñé las recetas que había aprendido de mi propia abuela, donde le conté historias de nuestra familia, de nuestras tradiciones, de dónde venimos. Un murmullo de sorpresa se extendió por el salón. Varios invitados intercambiaron miradas, impresionados por la magnitud del regalo que esta mujer aparentemente modesta estaba ofreciendo. Es una casa pequeña en la colonia Reforma, Rosa continuó. No es grande, no es lujosa, no tiene las comodidades modernas que ustedes están acostumbrados a tener. Pero tiene algo que no se puede comprar con dinero, tiene historia, tiene amor, tiene recuerdos de 3 generaciones de mujeres que trabajaron duro, que se sacrificaron, que lucharon para que sus hijas tuvieran mejores oportunidades. Clara había palidecido completamente. Empezaba a entender hacia dónde se dirigía este discurso. Yo compré esa casa trabajando dobles turnos en la tortillería de don Joaquín durante 10 años, Rosa continuó, su voz ganando intensidad emocional. Cada peso que ahorré para el enganche salió de privarme de comidas, de ropa nueva, de pequeños lujos que otras mujeres de mi edad se podían permitir. Pero lo hice con amor, porque quería tener un hogar digno donde criar a mi hija María Teresa después de que enviudé. María Teresa, sentada en la mesa 3, se cubrió el rostro con las manos. Podía sentir hacia dónde se dirigía este discurso y sabía que no iba a ser cómodo. Y cuando Clara era pequeña, Rosa continuó, esa casa se llenó de risas nuevamente. Clara corría por el pequeño patio persiguiendo a las mariposas que llegaban a mis geranios. Se sentaba conmigo en la cocina mientras yo preparaba mole, preguntándome sobre cada ingrediente, prometiéndome que cuando fuera grande me iba a cuidar, que nunca se iba a olvidar de todo lo que habíamos compartido juntas. Ahora las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Rosa, pero su voz se mantenía firme. Durante meses he estado preparando este regalo, imaginándome la alegría en el rostro de Clara cuando viera que su abuela le estaba dando lo más valioso que tenía. Imaginándome que tal vez Clara llevaría a sus propios hijos a esa casa, que les enseñaría las mismas tradiciones que yo le enseñé a ella, que mantendría viva la historia de nuestra familia. Rosa hizo una pausa y miró directamente a Clara, quien ahora lloraba silenciosamente. Pero esta noche he aprendido algo muy importante sobre el valor y el respeto, Rosa continuó. He aprendido que a veces las personas que más amamos son las que más nos pueden lastimar.
He aprendido que el dinero puede cambiar el corazón de las personas de maneras que nunca imaginé posibles. El silencio en el salón era absoluto. Incluso los meseros habían dejado de moverse. Verán, yo llegué a esta hermosa celebración con mucha ilusión. Me puse mi mejor vestido, mi rebozo más querido, el que heredé de mi madre. Llegué puntualmente, con mi corazón lleno de amor y mi regalo preparado con tanto cariño. Pero cuando llegué a mi mesa asignada, encontré algo muy interesante. Rosa alzó ligeramente la voz, asegurándose de que cada palabra fuera escuchada claramente. Encontré que mientras todos los demás invitados tenían vajilla elegante, vajilla perfecta, vajilla digna de esta celebración hermosa, a mí me habían puesto un plato roto. Un plato agrietado, reparado con pegamento, completamente diferente a todo lo demás en este salón. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos volteando hacia la mesa 12 para confirmar lo que Rosa estaba diciendo. Al principio pensé que era un error, Rosa continuó. Llamé al mesero, le pregunté si había habido una confusión. Pero él me mostró su lista, donde claramente decía que mi plato debía ser diferente. Era una instrucción especial, me dijo. Clara había comenzado a sollozar abiertamente. Roberto intentaba consolarla, pero él mismo se veía extremadamente incómodo con toda la situación. Y entonces entendí, Rosa dijo, su voz ahora llena de una dignidad que resonaba por todo el salón, que mi propia nieta, la niña a quien crié cuando su madre trabajaba, a quien enseñé a caminar, a hablar, a cocinar, a ser una mujer de valores, había decidido que yo ya no era lo suficientemente buena para su nuevo mundo, que mi presencia era algo de lo que avergonzarse, algo que debía ser escondido en el rincón más alejado del salón. Abuela, ¿no? Clara intentó interrumpir, pero Rosa continuó. Me di cuenta de que durante toda esta celebración hermosa, ni una sola vez viniste a mi mesa. Ni una sola vez preguntaste si necesitaba algo, si me sentía cómoda, si estaba disfrutando la fiesta. El fotógrafo pasó junto a mi mesa varias veces sin tomar ni una sola fotografía, como si nosotros fuéramos invisibles. Rosa miró a su alrededor, abarcando a todos los invitados con su mirada. Y escuché conversaciones esta noche, continuó. Escuché cómo los amigos de Roberto comentaban que Clara había decidido invitar solo a los estrictamente necesarios de su familia para que la celebración no fuera incómoda para nadie. Un silencio pesado se extendió por el salón. Varios de los amigos universitarios de Roberto bajaron la mirada, reconociendo sus propias palabras repetidas públicamente. Así que he tomado una decisión, Rosa dijo, su voz ahora completamente serena. Un regalo debe darse con amor, debe darse a personas que lo valoran, que lo aprecian, que entienden el sacrificio que representa. Rosa miró directamente a Clara y Roberto. Clara, tú has construido una vida hermosa, has encontrado el amor, has conseguido estatus social y seguridad económica. Claramente ya no necesitas nada de lo que tu vieja abuela pueda ofrecerte. Y especialmente, no necesitas una casa humilde en una colonia de trabajadores que no encaja con tu nuevo estilo de vida. Rosa volvió a meter cuidadosamente los documentos en el sobremanila. Por eso, he decidido que este regalo irá a alguien que sí lo aprecie. Rosa se giró hacia su mesa en el rincón. Lupita, ven acá, por favor. Lupita, la joven empleada doméstica que había estado sentada en la mesa 12, se levantó con sorpresa y caminó tímidamente hacia el centro del salón. Sus ojos estaban llenos de confusión, pero confiaba en Rosa lo suficiente para acercarse. Lupita, Rosa dijo, tomando las manos de la joven, tú has trabajado honestamente durante años, cuidando casas, siendo responsable, ahorrando cada peso que puedes para ayudar a tu familia en Michoacán. Tú entiendes el valor del trabajo duro, del sacrificio, de la dignidad. Rosa le extendió el sobremanila a Lupita. Esta casa es tuya. Para que tengas un hogar propio, para que puedas traer a tu familia, para que tengas la seguridad que te mereces. Porque tú sí sabes lo que significa valorar lo que alguien hace por amor. Lupita se quedó completamente inmóvil, sin poder procesar lo que estaba sucediendo. Miró el sobre, miró a Rosa, miró a todos los invitados que las observaban con asombro. Señora Rosa, yo no puedo. Esto es demasiado, balbuceó Lupita. Si puedes, mija, Rosa le dijo con ternura. Y te lo mereces. Porque has demostrado más respeto y cariño hacia mí en una noche que mi propia familia en años. Rosa se giró nuevamente hacia Clara, quien ahora lloraba inconsolablemente. Clara, espero que algún día entiendas lo que has perdido esta noche. No solo una casa, sino la oportunidad de honrar a la familia que te dio todo para que tú pudieras estar aquí, vestida de blanco, celebrando con todas estas personas elegantes. Rosa se quitó lentamente su rebozo y lo dobló cuidadosamente. Este rebozo ha estado en nuestra familia durante 4 generaciones. Mi bisabuela se lo pasó a mi abuela me lo pasó a mí, yo se lo di a tu madre para su boda, y había planeado dártelo a ti para que lo usaras como algo tradicional en tu matrimonio. Rosa extendió el rebozo hacia Clara, quien extendió automáticamente las manos para recibirlo. Pero me he dado cuenta de que tú ya no quieres tradiciones.
Ya no quieres recordar de dónde vienes. Así que creo que es mejor que te quedes solo con tu futuro elegante, y dejes que otras personas mantengan vivo el pasado. Rosa retiró el rebozo antes de que Clara pudiera tomarlo completamente. Lupita, esto también es tuyo. Para que cuando tengas tu propia familia, tengas algo hermoso que pasarle a tus hijas, algo que les recuerde la importancia de honrar a los mayores, de valorar los sacrificios de quienes vinieron antes. Rosa envolvió gentilmente los hombros de Lupita con el rebozo. La joven estaba llorando ahora, abrumada por la generosidad y por ser testigo de esta escena tan intensa. Y ahora, Rosa dijo, dirigiéndose por última vez a todos los invitados, les deseo a todos una noche muy hermosa. Que disfruten el resto de esta celebración elegante. Que bailen, que rían, que hagan brindis por el futuro brillante de Clara y Roberto. Rosa se dirigió hacia la salida del salón, pero se detuvo cuando llegó junto a la mesa principal, donde estaba María Teresa, su hija. María Teresa, dijo Rosa suavemente, tú también olvidaste de dónde vienes. Pero tú al menos tienes la excusa de haber estado atrapada entre tu madre y tu hija. Clara no tiene esa excusa. María Teresa se levantó de su silla, con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, espera, podemos hablar de esto, ya hablamos, mija. Durante años hablamos. Pero al final, las acciones son lo que cuenta, no las palabras. Rosa miró una última vez hacia Clara, quien seguía llorando en el centro del salón, rodeada de todos sus invitados elegantes que ahora la miraban con una mezcla de lástima y incomodidad. Clara, Rosa dijo, su voz llegando clara por todo el salón silencioso. Cuando te cases de nuevo, porque este matrimonio que empezó con tanta falta de respeto hacia la familia no va a durar mucho tiempo. Espero que para entonces hayas aprendido el valor de las personas que realmente te aman. Y con esa predicción que resonaría en el salón durante años cada vez que alguien recordara esa noche, Rosa Esperanza Morales salió del salón, Las Magnolias, con la dignidad intacta, seguida por Lupita, quien cargaba el sobremanila con la escritura de la casa y llevaba puesto el rebozo de 4 generaciones. Don Esteban y doña Carmen se levantaron de la mesa 12 y también se dirigieron hacia la salida, no queriendo quedarse en una celebración que había perdido todo su significado después de presenciar semejante falta de respeto hacia una mujer que claramente había dado todo por su familia. En el salón quedaron 300 invitados en silencio, Clara sollozando en su vestido de novia, Roberto sin saber qué decir o hacer, y el eco de las palabras de una abuela que había decidido que la dignidad era más importante que mantener las apariencias familiares. El mariachi, después de varios minutos de silencio incómodo, comenzó a tocar suavemente Las golondrinas, como si fuera un funeral en lugar de una boda. Y en los meses que siguieron, cuando el matrimonio de Clara y Roberto comenzó a tambalearse bajo el peso de las diferencias de clase que nunca habían resuelto realmente, muchos de los invitados recordarían esa noche como el momento en que presenciaron a una mujer mayor enseñarle a toda una generación joven el verdadero significado del respeto, la dignidad y el amor familiar. Lupita, por su parte, se mudó a la casa de la calle Hidalgo 247 un mes después, y cada mañana al levantarse, agradecía a Rosa Esperanza Morales por haberle enseñado que los verdaderos regalos no vienen envueltos en papel dorado, sino que vienen del corazón de personas que entienden el valor de la lealtad, el trabajo honesto y la dignidad humana. Esta historia nos recuerda que el verdadero valor de una persona no se mide por su estatus social o económico, sino por su capacidad de amar, respetar y honrar a quienes han sacrificado todo por nosotros. A veces, las lecciones más importantes llegan cuando menos las esperamos, y siempre es más digno mantener nuestros principios que aceptar la falta de respeto, sin importar de dónde venga.